Entonces, estimado Jorge, el tiempo es tuyo y tienes toda la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Tercio. Un saludo grande para Valium Potosí, para Bolivianísima, eh, para Lirio. De verdad es un placer poder compartir con todas y con todos ustedes esta noche. ¿En qué vamos a hablar acerca de Potosí? Vamos a tratar de hacer una revisión a vuelo de pájaro de lo que fue, de lo que ha sido la historia de Potosí y cómo Potosí logró cambiar al mundo. Y esto es muy importante destacarlo para comenzar porque el sistema educativo boliviano nos obliga a pensar que nuestro país es pequeño de distintas maneras, que es pequeño geográficamente, que es pequeño en su influencia con respecto a otros países, que es pequeño con respecto a su influencia con respecto al mundo. Y lo cierto es que Bolivia en varios momentos de su historia ha generado una influencia que ha trascendido nuestras fronteras y que ha llegado a ser global. Y precisamente vamos a hablar de uno de esos momentos de la historia en que desde el territorio que actualmente es Bolivia, específicamente desde Potosí, se generó un cambio global y que lleva precisamente ese nombre. La primera globalización que existió en el mundo tuvo su origen en Potosí. Pero no nos adelantemos, no avancemos todavía, vamos a comenzar donde hay que comenzar, que es precisamente en el principio. Y lo primero que hay que decir acerca de Potosí es que, por supuesto, que la ciudad que existe actualmente no se fundó, no tuvo su origen en un descampado, no tuvo su origen de la nada. Como prácticamente todas las ciudades, todos los asentamientos urbanos que existen en Hispanoamérica, pues tienen su origen en asentamientos urbanos que preexistían a la colonia, que preexistían a la llegada de los europeos a este territorio. Entonces, en efecto, existían asentamientos muy cerca del Cerro Rico de Potosí y es muy importante destacar el asentamiento de Cantumarca, que muy probablemente fue el más importante que existía en las cercanías del Cerro Rico de Potosí, en las cercanías de lo que actualmente es la ciudad de Potosí. Entonces, sobre la base de este asentamiento y otros menores, pues va a surgir lo que posteriormente se va a conocer como la Villa Imperial de Potosí. Otra cuestión que es importante destacar es que, pues, la explotación de plata, la explotación de minerales en Potosí no es un invento, no comenzó con la llegada de los europeos a la zona. Por supuesto que se explotaba plata antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los europeos. Para descartar este mito que inclusive se ha enseñado y que se ha escrito en algunos libros, que dice que, bueno, se descubrió la plata, o los incas descubrieron la plata en ese lugar, pero que hubo una explosión y una voz de dentro de la montaña había dicho: esta riqueza no es para ustedes, sino para otros que están por venir. Esa leyenda nos han contado en el colegio y de alguna manera pues ha permeado todo lo que hemos entendido por Potosí posteriormente. Entonces hay que ir descartando ese tipo de mitos. Por supuesto que se explotaba plata y por supuesto que se explotaban otros minerales en la zona desde antes de la llegada de los europeos. Y precisamente la existencia de asentamientos humanos como el de Cantumarca nos revela el hecho de que esta era una zona que ya estaba habitada, ocupada por otras culturas. Bien, por supuesto también que la llegada de los incas va a establecer un hito en lo que se refiere al desarrollo de la región. La llegada de los incas antes de la llegada de los europeos. En la expansión de su imperio, por supuesto que los incas también llegaron a Potosí, llegaron a las cercanías de Potosí, ocuparon todo el departamento, el actual departamento de Potosí, pasaron más hacia el sur, y en esta expansión los incas se encontraron en el territorio
del departamento, del actual departamento de Potosí y de la actual ciudad de Potosí, se encontraron con otra cultura que también estaba en expansión, no precisamente un imperio, pero sí un pueblo o un conjunto de pueblos que llamamos de forma general como guaraníes. Los guaraníes se enfrentaron con la cultura quechua, con los incas, en el territorio que actualmente es nuestro departamento de Potosí. Estas eran culturas que vinieron de fuera y se encontraron en la zona y tuvieron un enfrentamiento encarnizado en donde el imperio de los incas finalmente, después de una lucha terrible, se va a imponer a los guaraníes en la zona. Dicen las crónicas que al costo de 6,000 vidas de guaraníes. Por supuesto que no tenemos la cifra de quechuas o de incas que perecieron en este enfrentamiento, porque lógicamente, como en otras partes del mundo, pues el vencedor tiene el derecho de contar la historia y de cómo va a contar la historia. Como los incas ganaron, entonces no tenemos el dato a ciencia cierta de cuál fue el resultado para ellos de esta conquista, pero nos han legado los incas el dato de que se tomó el territorio a costa de la vida de 6,000 guaraníes en la región. Imagínense ustedes la dimensión del enfrentamiento épico que se dio en esta zona. Aquí vamos a descartar otro mito que tiene que ver con las culturas que habitaron y desarrollaron nuestro país. Cuando nos dicen en el colegio, cuando nos dicen en los establecimientos educativos en primaria y secundaria que las principales culturas de nuestro país son la cultura quechua, la cultura aymara, la cultura guaraní, pues se están refiriendo en realidad a los últimos conquistadores prehispánicos que llegaron a la región que actualmente se conoce como Bolivia. La zona geográfica que actualmente se conoce como Bolivia. Son conquistadores. Los guaraníes llegaron en plan de conquista, los quechuas o incas llegaron también en plan de conquista y se enfrentaron épicamente en Potosí y en este mismo departamento van a delinear sus áreas de influencia. Los guaraníes van a conservar un área de influencia, pero los incas van para sí la mejor área en el departamento, que es precisamente aquella que produce minerales. Entonces, se dice también que de este enfrentamiento es que surge la palabra chiriguano para referirse específicamente a los pueblos o a ciertos pueblos guaraníes. Como se han preocupado de aclararnos los propios guaraníes o aba guaraní del Chaco boliviano, pues esta es una voz despectiva con la cual los incas denominaban a los pueblos guaraníes con los cuales se enfrentaron y nos han hecho saber de que no está bien que se les llame a los guaraníes bolivianos, no está bien que se les llame chiriguanos. Ellos tienen su propio nombre que es aba guaraní. Bien, avanzando más en el tiempo, por supuesto que tenemos que llegar al momento en el que llegan los europeos al territorio. Los incas en realidad no establecieron un imperio. Sí, adelante. Y para que traspase tus diapositivas, me avisas nomás. Ya, perfecto. No sé en qué diapositiva estamos en este momento, pero ya estamos bien. Te aviso. Ya, positivo. Ok. Bien, entonces llegan los europeos y llegan los europeos a principios del siglo XVI. Es importante destacar que los incas realmente no tuvieron el suficiente tiempo como para consolidar todo su imperio en varias partes de Sudamérica. Eso incluye, por supuesto, el territorio que actualmente es Bolivia. Entonces, cuando hay amigos peruanos que hablan acerca del imperio de los incas que se habría expandido por tales países de Sudamérica, incluyendo el nuestro, por supuesto, lo que no dicen es que en realidad fueron un par de décadas o 3 décadas, quizás un poco más en algunas regiones, que tuvieron para poder desarrollar
o implantar su imperio, lo cual no es mucho tiempo. No es mucho tiempo. No fue obviamente cosa de ellos, sino la llegada de este nuevo actor europeo, el que va a terminar destruyendo al imperio de los incas, suplantando al imperio de los incas para crear una nueva realidad, que es la realidad de la conquista, que va a dar origen a la colonia y a los futuros virreinatos en esta parte de América. Cuando llegan los europeos, por supuesto que se van a interesar por regiones que producían ciertas materias primas, ciertos recursos, especialmente recursos minerales. La plata es un viejo conocido de la península ibérica. En realidad, la plata fue lo que motivó la conquista de la península ibérica por parte del antiguo Imperio Romano, o para ser precisos, la antigua República Romana. Los romanos, pues prácticamente explotaron toda la plata que había en la península ibérica, y esa fue la razón por la que la península ibérica fue ocupada por la cultura latina, por los romanos. Y ¿quién diría que varios siglos después los sucesores de esos pueblos ibéricos habrían de tener su compensación, pero con creces, se da esta compensación precisamente con las minas de plata que encontraron en Potosí y más tarde en otros lugares de Hispanoamérica. Bien, todos conocemos esta historia que nos cuentan de que el año de 1545, pues había un pastor quechua, Diego Hualpa, que perdió sus llamas y fue en búsqueda de sus llamas, y al quedarse a dormir en la noche después de encender fogatas, se pudo percatar de varios filones de plata, y allí comienza la explotación del Cerro Rico. Pero por supuesto que tenemos que recordar, ya lo hemos dicho, la explotación en realidad se dio anteriormente, inclusive antes de la llegada de los incas o de los quechuas a nuestro territorio. Ya era el Cerro Rico de Potosí un referente para entonces, pero ha quedado esta leyenda de que es este pastor quechua el que descubre la riqueza de Potosí. Habiendo aclarado eso, pues se cita, por ejemplo, a Juan de Villarroel, a Diego de Centeno, Francisco de Centeno, Pedro Cotamito y Luis Santandía como los fundadores de Potosí, aunque obviamente hay mucha discusión acerca del tema de si hubo o no hubo en realidad una fundación. Un problema que acarrean la mayor parte de las ciudades hispanoamericanas. Pues obviamente todas quieren tener un punto de partida hispano para su existencia, pero son muy pocas en realidad las que disponen de un acta de fundación como tal. En realidad, como ya hemos explicado anteriormente, existen asentamientos prehispánicos que luego se van enriqueciendo con la llegada de europeos a esos asentamientos, y a partir de ese momento ya se genera una comunidad que en un tiempo determinado se va a convertir en una villa. Esa es la historia de la mayor parte de las ciudades de Hispanoamérica. Por eso no hay que escandalizarse de no encontrar documentos específicos de fundación de la mayor parte de las ciudades. Bien, se habla de que la fundación se da un 1 de abril, y ha habido varios estudios que se han realizado para contestar esta fecha de supuesta fundación. Y todo sucedió como hemos explicado, es decir, las ciudades hispanoamericanas normalmente no tienen en realidad un acta de fundación o un momento de inicio hispanoamericano. ¿Por qué? Porque son herederas todas las ciudades de asentamientos prehispánicos. Y esto es una realidad palpable. Pero a partir de la llegada de los europeos, lo que hay que notar es el crecimiento explosivo del asentamiento urbano de Potosí.
Pues después de 25 años de su supuesto descubrimiento, su descubrimiento hispánico, vamos a decir, pues ya tenía 50,000 habitantes. Estamos hablando del año de 1570. 1570 y ya tenía 50,000 habitantes. Actualmente puede no parecernos demasiado, pero este es un tamaño que supera ampliamente el tamaño de la mayor parte de las ciudades europeas de la época. Es muy importante el núcleo urbano que se va generando en Potosí, pero obviamente esto se produce porque hay una fiebre de explotación de varios minerales, pero específicamente de la plata en Potosí, que llama a personas de prácticamente todo el mundo a que vengan y quieran ser partícipes de esta fiebre de la plata que se produce a fines del siglo XVI en Potosí. Y por supuesto que este crecimiento lo vamos a ir apreciando en la medida de que el escudo de la propia ciudad se vaya modificando a lo largo del tiempo. Tenemos un escudo de 1547, otro de 1565, otro de 1575, lo cual nos demuestra cómo hay un interés por consolidar la posesión. La transformación del escudo nos da una idea de cómo la corona española se va interesando cada vez más por este asentamiento y le va dando prerrogativas, entre ellas, por supuesto, el perfeccionamiento de su escudo de armas, que comienza siendo bastante simple y luego se va a ir enriqueciendo de una manera muy interesante. Podemos ir cambiando de diapositiva ya, por favor. Bien, obviamente la riqueza no va a pasar desapercibida para las autoridades en la península ibérica y no va a pasar desapercibida para el propio monarca español. El monarca español en este momento es Carlos I de España, que es también y al mismo momento, paralelamente, es Carlos V de Alemania. Es Carlos V del Imperio Alemán. ¿De cuál imperio alemán? Del primer imperio alemán, también conocido como el primer Reich alemán. Carlos V se va a interesar por Potosí, por supuesto se va a dar cuenta de la riqueza que está manando de ese cerro y de cómo está transformando esa riqueza sus propios dominios. Entonces, el monarca va a responder, por supuesto, otorgando un escudo de armas en el que aparece esta leyenda que es fabulosa. Me voy a permitir leerla para no fallar. La leyenda del escudo dice: soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes. Aquí me voy a detener un momento para poder explicar algo muy importante. Carlos I de España, que es al mismo tiempo Carlos V de Alemania o Carlos V del primer Reich alemán, del primer imperio alemán, le va a conceder a la villa de Potosí el rango de villa imperial de Carlos V. No de Carlos I. Cuando le concede este rango a Potosí, el de villa imperial, no le está concediendo ese rango como una ciudad o un asentamiento propio del imperio español. ¿Por qué? Porque el imperio español todavía no se reconoce a sí mismo como un imperio en esta época. Pero quien se reconoce como imperio, como emperador en esta época es el primer Reich alemán y por supuesto Carlos V de Alemania. Él se reconoce como la cabeza del primer Reich alemán. Por lo tanto, la villa imperial de Potosí es villa imperial no haciendo referencia al imperio español, sino haciendo referencia al imperio alemán. Lo cual significa que Potosí es una villa imperial del
podemos tener acerca de la historia de origen de Potosí. Y por supuesto que es necesario destacar este evento y destacar esta realidad. La Villa Imperial de Potosí es Villa Imperial no en referencia al Imperio Español, sino en referencia al Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Se dan cuenta de lo significativo que es este aspecto no menor? No lo vamos a llamar un detalle, es algo realmente estructural para poder entender la historia de origen de la Villa Imperial de Potosí. Por eso es que el escudo de Potosí lleva en su parte posterior un águila bicéfala, un águila que tiene dos cabezas, que es la imagen que representa al Sacro Imperio Romano Germánico. Representa al Sacro Imperio Romano Germánico, no al Imperio Español. Por eso es que cuando llegan monarcas que ya no son emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, pero sí son monarcas que llevan la corona de España, van a intentar inclusive que estas águilas pues ya no tengan cabeza, las van a decapitar, y es así como va a aparecer el águila en varias ilustraciones, sin cabeza. Aquí obviamente hay que hacer la corrección. El águila imperial debe ser representada siempre con sus cabezas. Siempre con sus cabezas. ¿Por qué? Porque hacen referencia a una realidad política en particular, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. A partir de ese momento, pues la importancia de Potosí solamente va a crecer. El hijo de Carlos V de Alemania o Carlos I de España va a ser pues Felipe II de España. Felipe II de España lo que va a hacer es tomar la riqueza del Potosí, maximizar lo que significa Potosí y hacer fluir la riqueza de Potosí, no solamente por el Reino de España, sino hacerla fluir por toda Europa, financiando distintos proyectos que van desde lo arquitectónico, pasando por lo económico, por lo social y decantando también en lo político y lo militar. ¿Me permiten, por favor, un minuto? Dale, te esperamos. Vamos a silenciar un ratito a Jorge para que podamos entender. Bueno, mientras vuelve nuestro querido amigo historiador Jorge Abastoflor, en este momento se está mostrando en la pantalla el escudo de armas de la ciudad de Potosí, que está condecorada hasta con el toisón de oro. Aquellas personas que conocen dicha condecoración, la máxima condecoración que entrega la corona de España, los pilares de Hércules con el plus ultra, la leyenda del orbe, que más o menos traduciéndolo así a grandes rasgos, pero ya posteriormente lo vamos a decir correctamente, es con el poder del César y la prudencia de los reyes. Esta montaña excelsa de plata, o esta excelsa montaña de plata, puede dominar el mundo, ¿no? No lo puedo traducir correctamente del latín a español, pero ya lo vamos a estar haciendo en otra oportunidad. Ahí se puede ver el águila bicéfala que estaba hablando nuestro amigo Jorge. Y aquí también tenemos el escudo de Castilla, los leones morados de Castilla, los castillos de Castilla justamente, y lo pueden ver en el escudo de armas justo al centro. Y en el centro del escudo tenemos el Cerro Rico de Potosí. En el centro. Voy a hacer un acercamiento hasta que regrese nuestro querido expositor, ¿no? Ahí lo pueden ver, el Cerro Rico de Potosí, el Reino de Castilla, el toisón de oro, el águila bicéfala, los pilares de Hércules, la corona del reino y el lema, ¿no? Actualmente la bandera de Bolivia en la parte inferior. Ya estoy acá. Dale, sí. Jorge, continúa.
No, termina redondea la idea que estabas diciendo. Sí, ya estaba mostrándoles que están todos los elementos que se han formado y al final tenemos la bandera de Bolivia, que ya es la representación de que Potosí está actualmente dentro de lo que es la República Boliviana o Estado plurinacional. Bien, perfecto. Entonces, seguimos hablando. Decíamos que Felipe II va a hacer correr la plata de Potosí por toda Europa y va a financiar distintos proyectos. Y vamos a ver, por supuesto, el resultado, lo que produce la plata en el Renacimiento italiano. Lo vamos a ver en las construcciones que se dan en la península ibérica, específicamente en el Escorial, en el hermosísimo Palacio del Escorial. Ahí está la plata de Potosí invertida. Y la vamos a ver en eventos bélicos tan importantes como la Guerra de Flandes. Es una guerra heroica que se lleva a cabo en el norte de Europa, en los territorios que actualmente cubren lo que conocemos como Holanda y Bélgica. Y por supuesto vamos a encontrar también a la plata potosina invertida en la fabulosa batalla de Lepanto, un espectacular encuentro bélico entre la cristiandad y el mundo musulmán que se da en Lepanto, en donde la cristiandad, que estaba reunida por convocatoria del propio Papa para luchar en contra de la expansión musulmana en Europa y en el Mediterráneo, pues esta alianza, que se va a conocer como la Liga Santa, va a vencer a los musulmanes turcos en la batalla de Lepanto y va a hacer retroceder el avance de los turcos en Europa. Y por supuesto que hay autores que ven a este evento como un evento definitivo en lo que se refiere a detener el avance musulmán dentro de territorio de Europa del Sur y de Europa Occidental. Y en el primer gran tropiezo que va a tener el Imperio Turco en esa fabulosa expansión que está experimentando en el siglo XVI. Allí va a estar invertida la plata potosina. La plata potosina va a ser un factor fundamental para evitar que Europa completa caiga en manos de los musulmanes, específicamente en manos del Imperio Otomano. Una cosa interesante es que en esta fabulosa batalla de Lepanto va a participar un gran conocido de la literatura universal, que es Miguel de Cervantes y Saavedra, que va a ser hecho prisionero inclusive en la batalla de Lepanto, que va a ser conducido hasta territorio del Imperio Otomano, que luego va a ser rescatado, va a volver sin una mano. Por eso es que se lo va a conocer a Cervantes como el Manco de Lepanto. Va a perder una mano en esa gran conflagración que sucedió en el mar Mediterráneo, y cuando retorne a su hogar, pues va a comenzar su carrera dentro de la literatura para convertirse en el gran exponente que conocemos en la actualidad. Y por supuesto que Cervantes no va a ser ajeno a la riqueza de Potosí, y él va a ser quien va a acuñar esta frase que ha sido reconocida desde el siglo XVI hasta el presente, que es vale un Potosí. Cuando algo es realmente valioso, cuando tiene un enorme valor material, pues se decía y se sigue diciendo vale un Potosí. De esa manera es como va a quedar Potosí grabada para siempre dentro del conocimiento universal, dentro de la cultura occidental, de manos de Miguel de Cervantes y Saavedra, que participó en esta enorme conflagración que fue la batalla de Lepanto. Detenido el Imperio Otomano, pues la cristiandad va a poder vivir ya de forma plena el Renacimiento, para que el Renacimiento dé origen a lo que conocemos como la Edad Moderna. En otras palabras,
la riqueza de Potosí va a hacer posible el renacimiento y va a hacer posible la llegada del mundo moderno. Y esto lo podemos decir sin ambajes, lo podemos decir absolutamente sin ningún temor. De Potosí es que surge el verdadero corazón del Renacimiento y de la Edad Moderna. Sin Potosí no se puede comprender el Renacimiento ni la llegada de la Edad Moderna al mundo occidental. Y a partir de ese momento se va a dar un fenómeno tremendamente interesante que lo mencionamos al principio, que es la primera verdadera globalización que sucede en el mundo. La primera verdadera globalización. ¿Por qué? Porque el mundo ya se conoce prácticamente en su totalidad, ya ha sucedido la circunvalación del globo terráqueo, ya existe conciencia clara y además universal de que el planeta Tierra es una esfera y ya se ha circunvalado esa esfera, y a partir de ese momento comienza un intercambio cultural, político y sobre todo económico en el mundo entero, que va a conectar el Oriente, el lejano Oriente, con el Occidente. Un fenómeno que va a llevar a Europa de convertirse en un espacio subalterno en el mundo entero, va a llevar a Europa a convertirse de ese espacio subalterno en una potencia mundial o un conjunto de potencias mundiales. Hasta ese momento, las potencias europeas estaban en desarrollo, pero va a ser este proceso de globalización lo que va a llevar a Europa desde el tercer mundo hasta el primer mundo. ¿Qué va a estar en el centro de este intercambio? Nada más y nada menos que la plata de Potosí. Desde la época de las primeras navegaciones que llevaron adelante tanto los portugueses como los españoles alrededor del continente africano, y que va a llevar también al descubrimiento para Europa de las Américas, pues existía este deseo de Europa de comerciar con el lejano Oriente, que no es diferente al objetivo que tienen actualmente la mayor parte de los países del mundo que desean mantener un comercio con el lejano Oriente, específicamente con China, con Japón, con la India. No es diferente lo que sucede en la actualidad de lo que sucedía en el siglo XVI o en el siglo XVII. Los europeos querían encontrar algún producto que fuese de interés para los chinos, que fuese de interés para los hindúes, para los indios, que fuese de interés para los japoneses, pero realmente no podían encontrar nada que realmente les interesara a los chinos. Los chinos tenían de todo en su país, tenían producción agrícola, tenían producción de telas fantásticas, especialmente la seda, que continuaba siendo un secreto cómo era que se fabricaba para la mayor parte del mundo. Tenían recursos vastos como el oro, tenían varios minerales, pero lo que no tenían en cantidad suficiente los chinos era plata. ¿Para qué plata? No precisamente para hacer joyas. No se necesitaba plata para hacer joyas. Se necesitaba plata para que sirviese como moneda de cambio. Como moneda de cambio. Los chinos, en esta época de la historia, van a determinar que van a cobrar impuestos en plata, por ejemplo. Van a comenzar a cobrar impuestos en plata. Pero además van a comerciar con Occidente mediante el uso de la plata. Por eso es que la demanda de plata se va a disparar, no solamente en Hispanoamérica, no solamente en el continente europeo, sino en el mundo entero. La plata se va a convertir en la primera moneda internacional aceptada en todos los puertos. La plata se va a convertir en el vehículo
que le va a permitir al mundo entrar en esa primera globalización. ¿Y de dónde salía la plata? En ese momento de la historia específicamente salía de Potosí. Cuando estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII, estamos hablando de que el 60% de la plata que se explotaba en el mundo provenía de Potosí. Pongámonos a pensar un momento en esta magnitud. El 60% de la plata que se explotaba en el mundo en la primera mitad del siglo XVII provenía de Potosí. Y esa plata servía para que el mundo entero pudiese comerciar. Y todo eso tenía conexiones en todas partes del mundo, y por supuesto que una de esas conexiones, la más importante de esas conexiones, era precisamente la voluntad de los chinos en aquella época de comenzar a utilizar ampliamente y universalmente a la plata como moneda de cambio, específicamente determinando que dentro de ese imperio, dentro del imperio chino, los impuestos iban a ser cobrados en plata. Esto, por supuesto, que ocasionó una enorme explosión de extracción y de explotación y de exportación de plata desde Potosí hacia el mundo. En la segunda mitad del siglo XVII ya vamos a comenzar a apreciar la disminución de la capacidad de producción de las minas de Potosí. La producción va a comenzar un lento descenso que se va a extender hasta el día de hoy. Probablemente esta es la decadencia más fabulosa de la historia de la humanidad. Una decadencia que ha cubierto el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y ha llegado hasta nuestros días, porque hasta el día de hoy se sigue explotando minerales del Cerro Rico de Potosí. No deberíamos hacerlo. Deberíamos convertir este lugar prácticamente en un santuario para la historia, un santuario para la cultura, pero la realidad es que se sigue explotando, lo cual nos muestra la decadencia más fabulosa de la historia de la humanidad, una decadencia que se ha extendido por más de 3 siglos. En esa decadencia vamos a encontrar cosas tan importantes como, por ejemplo, que la plata de Potosí va a permitir el surgimiento de una organización mucho más acentuada dentro del territorio hispánico. Va a permitir que de un solo virreinato que existía en Sudamérica, pues surjan 3 virreinatos en Sudamérica, 3 virreinatos que respondían a la corona española. Y aparte de esos virreinatos, otros territorios como capitanías generales, como la Capitanía de Chile, como la Capitanía de Venezuela, territorios que dependían en mayor o menor medida de la plata que salía de Potosí. No hubiese sido posible, por ejemplo, la creación del virreinato del Río de la Plata sin la plata de Potosí. No se puede concebir la creación de ese virreinato, no se puede concebir el sostenimiento de la Capitanía General de Chile, que es probablemente el territorio más caro para la corona española, el que más le cuesta mantener por su aislamiento, por su lejanía, por lo difícil del territorio, pues no existe otro territorio más difícil de mantener que la Capitanía General de Chile, y es la plata de Potosí la que sostiene a la Capitanía General de Chile. Si existe ese territorio que tiene su nombre hasta el día de hoy, que lleva ese nombre hasta el día de hoy, solamente es por la riqueza de Potosí. Sin la riqueza de Potosí no es concebible pensar en la existencia de algo que se conozca como Chile, pero tampoco de algo que se conozca como Argentina. Los argentinos han tratado por mucho tiempo de explicar
¿De dónde viene el nombre Río de la Plata o de dónde proviene el nombre de Virreinato del Río de la Plata o de dónde proviene el nombre Argentina? Pues no proviene de otro lugar que no sea de Potosí. Argentina significa tierra de plata. Río de la Plata, pues el Río de la Plata, el propio río y el virreinato que lleva su nombre, pues derivan ese nombre precisamente de la plata que se extrajo y se sigue extrayendo de Potosí. Pues también es importante destacar, y esto ya para ir cerrando nuestra exposición, que el surgimiento de nuestro propio país, el surgimiento de Bolivia, no hubiese sido posible sin la existencia de el Cerro Rico de Potosí, de las minas de Potosí. Fue la plata de Potosí la que sostuvo a nuestro país desde 1825 hasta 1880. Recién en el final del siglo XIX es que van a aparecer otros productos que se van a explotar y que van a fortalecer la economía boliviana, pero hasta ese momento estamos hablando de la Guerra del Pacífico, el momento en el que sucede la Guerra del Pacífico. Hasta ese momento la plata de Potosí fue la columna vertebral sobre la cual se construyó nuestro Estado. Y es por eso que le debemos tanto a Potosí. Todas las bolivianas, todos los bolivianos tenemos una enorme deuda con Potosí, porque todo lo que somos como Estado, todo lo que somos como país, todo lo que somos como cultura, tiene de alguna manera una conexión, bien sea profunda, bien sea liviana, pero tiene una conexión con lo que fue, con lo que es y con lo que va a seguir siendo Potosí para nuestro país. Esa riqueza de Potosí, pero en otros recursos, la vamos a ver nuevamente. En la medida que vayamos aumentando nuestras capacidades para poder explotar nuestros recursos. La riqueza que produjo Potosí también la van a producir otros elementos. Y es importante que los bolivianos tengamos conciencia de que no podemos derrochar nuestros recursos como ha sucedido en el pasado, como ha sucedido con la propia plata de Potosí. Que cada recurso que se encuentre en nuestro territorio sirva para hacernos grandes y no sirva para engrandecer a otros, como sucedió con la plata de Potosí. Siendo conscientes de esta realidad, es que podremos finalmente tomar las riendas de nuestro propio destino. Muchas gracias por su atención. No, gracias, estimado Jorge, muchas gracias. Interesante. Genial. Hay un dato más que queríamos aportar, ¿no? En el libro Caracara Charca, ¿no? Así titula el libro de Caracara Charca, que justamente lo estábamos revisando con nuestro amigo Valeon Potosí. Nos preguntábamos una duda, y ya hace bastante tiempo atrás, el por qué se le denominó la plata de los charcas y no la plata de los incas. ¿Sabes algo al respecto, estimado Jorge? Tiene que ver con lo que hablábamos al principio. No fueron los españoles, los europeos, no fueron los incas los primeros que explotaron la plata u otros minerales de Potosí. Hubo otros pueblos que ya explotaron esta riqueza. Lo que pasa es que nos hemos llenado de mitos a lo largo del tiempo y por supuesto que los españoles que llegaron tenían conciencia de que antes de los incas, pues
esta riqueza ya había sido explotada por el pueblo charca, que extendía su área de influencia por el norte de lo que es actualmente el departamento de Potosí y el occidente, el norte de lo que es actualmente el departamento de Chuquisaca. Entonces, por eso es que se conoce como la plata de los charcas. ¿Por qué? Porque hasta donde sabían los españoles, pues los charcas fueron los que descubrieron y comenzaron a explotar este recurso.